Muy bien, entonces vamos a seguir con la ruta de Eliseo. Vamos a seguir con Eliseo en el capítulo 4, pero desde el versículo 16 en adelante. Desde el versículo 16 en adelante. Esta historia de Eliseo y la tsunamita continúa. Segunda de Reyes 4, capítulo 16 al 20. Pero ahora vamos a leer desde el 16. Los dos primeros versículos van a ser para recordar y vamos a ver qué es lo que pasó después que Eliseo le dice que la tsunamita va a tener un hijo en un año más. ¿Se acuerdan? Una vez que la tsunamita decidió construir una habitación para que Eliseo, quien representa la presencia de Dios, quien representa y tipifica la presencia de Dios, la tsunamita le construye un hogar. Entonces dice así en el nombre del Señor. Dice desde el versículo 16: el año que viene, por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada, pero fíjense que la historia continúa. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Salió el hijo con el padre y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. No, hasta ahí nomás. Hasta ahí. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios y luego cerró la puerta y lo dejó allí. Gracias, Dios, te damos por esta palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor, produzca su efecto en nosotros, que podamos comprender más allá de una situación que sucedió hace tantos años, papá. Sabemos que tu palabra, aún el Antiguo Testamento, tiene verdades, tiene principios que nos hacen bien a nuestra vida, tiene principios espirituales que, Dios mío, nos reconfortan, nos renuevan, Señor, y nos hablan. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí va un tips para leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento y no el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Siempre entendemos el Antiguo Testamento como algo que pasó antes de Jesús, pero no podemos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Es decir, el Nuevo va a confirmar y afirmar todo lo que dice el Antiguo Testamento. Muchas veces hay personas que leen la Biblia como a la luz del Antiguo Testamento. Y ahí es cuando se producen los errores, ¿no? Porque hay una diferencia sustancial después que Jesús nace y muere. Bueno, quiero contarles algo. Antes de continuar con la historia. Hay estudios que revelan que los orientales, los japoneses, por ejemplo,
tienen mejor rendimiento académico que muchos países de todo el mundo. No sé cuántos sabían eso. Los japoneses, específicamente, voy a hablar de los japoneses, pero los orientales en general tienen este tipo de cultura, ¿no? Tienen el mejor rendimiento académico que, para qué decir, Latinoamérica, ¿no? Ahora, se mal piensa que esto se debe a que el coeficiente intelectual de los japoneses y de los orientales es mayor, y la verdad es que no es así. El coeficiente intelectual de los japoneses no es mayor, sino que ellos tienen un mayor nivel de persistencia. ¿Me escucharon bien? Los japoneses y los orientales tienen un mayor poder de resistencia, de persistencia, es decir, ante la dificultad, persisten. Y fíjense que esto comienza a crecer significativamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando va terminando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tira 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en 2 ciudades japonesas. Y eso hace que Japón se venga abajo. Políticamente, económicamente, moralmente, se viene abajo, ¿no? Entonces, Japón tiene que volver a iniciar de cero, tiene que volver a reconstruirse a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quienes van a tomar el control de la situación van a ser los norteamericanos, Estados Unidos. Se van a tomar la isla y van a tomar el control. Y no los van a dejar ahí, sino que ellos van a ayudar a reconstruirlo. Entonces, a partir de eso, los japoneses, esta es una técnica milenaria que antes la usaban ya antiguamente, pero acá se produce un efecto que ellos llaman Kaizen, Kaizen con K, Kaizen, y la traducción es media difícil en el español, pero es más o menos así: buscar mejoras continuas en medio de la dificultad. Desarrollar mejoras continuas en medio de la crisis. Y ellos empezaron a desarrollar un levantamiento moral, empezaron a desarrollar la industria. Japón empieza a desarrollar la industria una vez que tiran las bombas, y esto es con la ayuda de Estados Unidos. Y una de las cosas que ellos, por ejemplo, empiezan a desarrollar primeramente es todo lo que tiene que ver con el mundo de la computación y el entretenimiento. Es por eso que los japoneses son tan capos en eso, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay una filosofía que parte de aquí, de un momento de crisis, un momento de volver a reconstruir la vida de los japoneses, y que se llama Kaizen. La esencia de Kaizen es trabajar en el mejoramiento de los procesos, de todos sus procesos, es decir, mejoras continuas hasta que el crecimiento sea algo normal, hasta que el crecimiento sea algo automático. Qué maravilloso sería que en nosotros hubiera una virtud de tal forma en que nuestro crecimiento, nuestra manera de progresar sea continua, sea automática, no haya estancamiento en las diversas áreas de nuestra vida, no solamente en lo espiritual, que también sabemos que es importante, sino que también en todas las áreas de nuestra vida. Hay que buscar un mejoramiento continuo. Fíjense que Daniel Levitin, un neurólogo, dice que se necesita alrededor de 10.000 horas para que una persona sea maestra en algo, en lo que sea. 10.000 horas para que una persona sea maestra en algo. Ya sea, si te gusta jugar a la pelota, necesitas entrenar 10.000 horas para que tú seas muy maestro en la pelota. Y es lo que lograron algunos futbolistas. Pocos futbolistas lograron entrenar 10.000 horas. Y en lo que tú quieras perfeccionarte, necesitas 10.000 horas, dice este neurólogo. Y esto es lo que hicieron, en el fondo, los japoneses. Trabajar hasta volverse maestro. Es por eso que es tan importante que lo que tú y yo hacemos nos guste. No sé a cuántos les gusta su trabajo. Si pueden levantar su mano. Gracias Rafa. Menos mal que hay uno. Muchas gracias.
¿Se imaginan estar trabajando en algo que no les gusta? Que es heavy. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es que nosotros tenemos que volvernos especialistas en algo que a nosotros nos gusta. Debemos volvernos especialistas en algo que nos gusta. ¿Sí? Y aquí hay una condición súper importante. Súper importante. ¿Van a aprenderlo? Ah, ya. Le van a ocupar atrás. Ya. Fíjense que hay un llamado bíblico que es persistir. Aún en las condiciones de crisis. Aún en las condiciones de crisis. ¿Saben qué? Cuando estaban los apóstoles predicando la palabra, los persiguieron. Los persiguieron, les sacaron la mugre muchas veces, los encarcelaron. Ustedes saben la historia de los apóstoles. Finalmente todos murieron perseguidos, ¿no? Muchos de ellos crucificados. Y fíjense que hay una parte muy maravillosa, que es cuando atrapan a Pedro, y no me acuerdo si a otro más, y los castigan y los azotan. Y los fariseos dicen, ¿qué vamos a hacer con estos que están revolviendo el gallinero aquí en Jerusalén? Y Gamaliel, quien fue antiguamente maestro de Pablo, cuando fue fariseo, Gamaliel se levanta y dice algo súper sabio, a pesar de que no era cristiano. Dice, ¿por qué no los dejan a los apóstoles tranquilos que prediquen a Jesús? Porque si esto es de Dios, esto va a prosperar. Si ellos persisten en la predicación del Evangelio, esto va a prosperar. Eso dice el libro de los Hechos. Una persona que no es cristiana, Gamaliel, un doctor, un maestro, dice, si esto resulta, no vaya a ser que esto es de Dios y nosotros estemos en contra de Dios. Eso dice Gamaliel. Dice, ¿por qué no los dejan? Y los soltaron después de unos azotes, dice. Fíjese que cuando algo es de Dios, permanece. Cuando algo es de Dios, permanece. Entonces, si tú tienes un llamado de Dios, entonces si tú tienes una promesa de Dios, debes persistir. El llamado es persistir frente a las circunstancias. Kaisen, debes persistir. Porque si es de Dios, va a permanecer. Fíjense que Eliseo hizo el milagro de concederle un hijo a la tsunamita. Y fíjense qué contradictorio pareciera todo esto. La mujer soñaba con tener un hijo y cuando Eliseo le dijo, vas a tener un hijo, no te burles de mí de esa forma, le dice. Así le dice, lo leímos la semana pasada, le dice, no te burles de mí, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Mi esposo es viejito. Y todos sabemos lo que pasa cuando los esposos son viejitos, ¿no? Entonces, aún así Eliseo le dice, de aquí en un año más tú vas a tener un hijo. Y la promesa de Dios se cumple. No sé cuántos han experimentado una promesa de Dios, la han podido vivir, ya la han podido palpar. Qué maravilloso es cuando Dios te da una promesa y esa promesa se cumple. Qué maravilloso es cuando Dios te dice algo, cuando Dios te va a sostener económicamente y tú ves que aun cuando en la dificultad, tú ves la prosperidad del Señor. Pero entonces hay una contradicción porque el hijo después va a trabajar con el papá, le duele la cabeza, llega a la casa y vuelve muerto. O sea, llega y se muere, dice la palabra. Entonces pareciera que fuera una enorme contradicción porque es la misma promesa de Dios, es Eliseo mismo que tipifica la presencia de Dios, que le dice tú vas a tener un hijo, pero el hijo se muere. Y el versículo 28 dice, ¿acaso yo le pedí un hijo a mi Señor? Fíjense con el amor que habla la tsunamita a Eliseo, aún con todo lo que sucedió, porque si Dios me promete un hijo y después me lo quita, yo tal vez no sé cuáles serían mis palabras precisas para responder al Señor, ¿no? ¿Acaso yo le pedí un hijo a mi Señor? ¿No le dije más bien que no se burlara de mí? Eso dice el versículo 28. Y fíjense que hay temporadas de nuestra vida, hay momentos en nuestra vida que las promesas de Dios parecieran que comienzan a desaparecer.
Hay temporadas en nuestra vida que las promesas de Dios pareciera que ya están desapareciendo. Pareciera que lo que Dios dijo que iba a suceder conmigo o que iba a pasar conmigo, en algún momento de tu vida y de mi vida, ya dejaron de tener sentido y de tener valor. Pareciera que todo lo que Dios te dio en algún momento, como un lindo matrimonio, una buena relación con tu familia, prosperidad económica, ¿no? O tal vez ese deseo de buscar a Dios como antes lo buscabas, ¿no? De despertarte por las noches y orar, de estar hablando siempre con Jesús, con Dios, ¿no? Y eso empieza a desaparecer. Por alguna razón, muchas cosas de las que Dios nos da comienzan a desaparecer y se ven muy lejanas. Las promesas de Dios se ven lejanas, incluso muertas. Fíjense que la muerte del Hijo significa que precisamente las promesas de Dios a tu vida han muerto. Por alguna razón murieron, se estancaron, quedaron ahí y ya no prosperaron. No sé cuántos han vivido eso. No sé cuántos Dios les prometió algo o ustedes sintieron que una palabra era de parte de Dios y eso nunca ustedes lo experimentaron, nunca lo pudieron vivir. Que lo que Dios dijo una vez iba a hacer con tu vida no ocurrió. Fíjense que a veces en algún momento y a medida que va pasando la edad nosotros decimos ya pasó el tren. Ya pasó el tren conmigo. Muchas cosas de las que yo esperaba que sucediesen en diferentes ámbitos de mi vida ya no sucedieron porque ya pasó el tren, porque ya estoy mayor, porque ya no estoy en edad para que esas cosas ocurran. Yo creo, Señor, que tú me quieres solo, tú me quieres sola. Yo creo, Señor, que ese lindo sueño de formar una familia tal vez no prosperó. Tal vez ese lindo deseo de tener una familia, un matrimonio de Dios, un matrimonio que sirva a Dios en conjunto, entonces eso ya no prosperó porque ya han pasado muchos años. Entonces aquí es cuando comienza el Kaizen. Aquí es cuando comienza el persistir, el buscar el mejoramiento en medio de la dificultad. Fíjense, pero la tsunamita, aquí hay un detalle sumamente importante, gente. Aún cuando el Hijo, cuando la promesa, cuando la bendición, cuando lo que Dios dijo que iba a suceder y murió, aún así, aún con toda esa dificultad, la tsunamita, recordémoslo bien, la tsunamita había elegido la mejor porción. La tsunamita había elegido lo mejor. La tsunamita había elegido construir una habitación para que la presencia de Dios en la vida y en el hogar de la tsunamita fuera algo permanente y no solamente una visita. Entonces pareciera que lo que le había ocurrido a la tsunamita fue un evento externo que no tuvo nada que ver con ella. No fue una consecuencia aparentemente de su pecado o no fue una consecuencia aparentemente de decisiones que ella tomó, fue una cuestión externa. Entonces tenía derecho la tsunamita a preguntarse, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué estoy viviendo este proceso? ¿Por qué estoy viviendo esta temporada? ¿Por qué estoy viviendo esta parte de mi vida que yo no, ojalá tú me lo hubieras sacado? Ojalá tú este momento de mi vida no lo hubiera vivido, Señor, porque no entiendo realmente lo que tú quieres hacer conmigo en esta situación. Pero fíjense acá, hay un detalle importante. La tsunamita eligió lo mejor. La tsunamita eligió lo mejor. Y vamos a ver características de la tsunamita que se van a plasmar de aquí en lo que viene y que van a detallar y que nos van a mostrar a nosotros que la tsunamita, aún en tiempos de dificultad, buscó la presencia de Dios. Fíjense que en el versículo 29 dice, entonces Eliseo mandó a Giesi. ¿Se acuerdan quién era Giesi? Giesi era el criado, era el esclavo, ¿no? Era su servidor, ¿sí? Entonces Eliseo mandó a Giesi, su criado, con su bastón donde el niño para que lo pueda salvar.
Fíjense, entonces lo que sucede aquí es que Eliseo se dio cuenta que algo estaba sucediendo, entonces, porque la misma tsunamita se lo contó y le dice, Jesse, te voy a dar mi bastón de profeta, te voy a mandar mi bastón profético y tú vas a ir donde el niño y lo vas a sanar. Así más o menos le dice, ¿no? Y fíjense que pasa algo súper maravilloso acá. Pero aquí pasó algo fuera de lo común. ¿Saben qué? Yo me puse en el lugar de la tsunamita y si Eliseo, que representa la presencia de Dios, le dice a Jesse, su servidor, toma este bastón porque tú vas a ir a sanar a mi hijo, al hijo de la tsunamita. Y yo hubiera quedado feliz, contento. Yo le hubiera dicho, bueno, si el bastón es el que sana, vamos. Si el bastón es lo necesario para que mi hijo resucite o pase algo sobrenatural, entonces vamos. Y fíjense aquí pasa algo fuera de lo común. Aquí hay una característica de la tsunamita que la hace ser no una mujer ordinaria, sino que una mujer extraordinaria. ¿Saben cuál es la diferencia de ordinario y extraordinario? El extra. Muy bien, muy bien. Esa es la diferencia entre una mujer, en este caso una mujer ordinaria y una mujer extraordinaria, es el extra. Es la milla extra que va a dar. No sé cuánto están dando la milla extra. Fíjense, aquí pasa algo fuera de lo común. Aquí es cuando el ambiente de lo sobrenatural se comienza a construir a partir de una habitación permanente. Se empieza a construir cuando la presencia de Dios quiere quedarse porque tú construiste una habitación. Es en donde Dios comienza a moverte antes de que tú y yo nos podamos dar cuenta. Fíjense, versículo 30, dice así. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo, fíjense lo que le dice. Juro por el Señor y por tu vida que no voy a dejarte aquí. Lo voy a repetir por si no entendemos. Pero la madre del niño le dijo, juro por el Señor y por tu vida que no voy a dejarte aquí. Aquí es cuando nosotros vemos las características de la tsunamita, que es una mujer extraordinaria. La mujer no quería el bastón profético. ¿Sabes lo que simboliza el bastón profético? Simboliza las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Y sabes lo que le quiso decir la tsunamita? A Eliseo le quiere decir, no me importa tanto tus bendiciones como que me importa la presencia de Dios. No quiero el bastón solamente. Qué maravilloso, ¿no? No solamente quiero el bastón. No me voy a ir de aquí hasta que la presencia de Dios vaya conmigo. No me voy a mover de este lugar hasta que la presencia de Dios me acompañe. Tú me dirás, ¿van a seguirte mis bendiciones? Señor, yo no quiero tus bendiciones. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida, en mi entorno, en mi situación, en mi familia, en mi matrimonio. La mujer tsunamita no solo construye una habitación, sino que ahora persigue la presencia de Dios. ¿Se fijan? Y esto no todos los cristianos lo logran entender, pero se los quiero compartir. Hay un momento en tu vida que te darás cuenta que la presencia de Dios te persigue. No sé cuántos se han dado cuenta de eso. Eso es para todos los cristianos, para todos. La presencia de Dios te persigue desde el primer día, desde que tú decidiste entregarle tu vida al Señor. La presencia de Dios te persiguió, te decía, hey, aquí estoy, yo estoy para ti, yo estoy contigo. Te persigue la presencia de Dios. Así como la tsunamita lo persiguió. Pero fíjense, esto es solo para personas extraordinarias. Pero hay un momento en la vida del creyente, en la vida del cristiano, hay un momento en que tú comienzas a perseguir la presencia de Dios. Eso sí que es bonito. Eso sí que es maravilloso. Versículo 30.
Pero la madre del niño dijo, juro por el Señor y por tu vida, que no voy a dejarte aquí. ¿Qué te importa, Eliseo? Si tu hijo está muerto, vamos a revivir al hijo. Viva Jehová, que no te voy a dejar. Esto es solo para las personas que quieren más de la presencia de Dios. Solo para los que quieren más de la presencia de Dios. Entonces te lo vuelvo a repetir. Hay momentos en que la presencia de Dios te persigue, pero hay otros momentos y vienen tiempos en que tú persigues a la presencia de Dios. Y yo quiero declararlo como una acción profética. No sé cuántos lo quieren recibir, pero vienen tiempos en que tú vas a perseguir la presencia de Dios. En que de repente tú te vas a despertar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, y no es precisamente porque dormiste mucho, sino porque un hambre se está desarrollando en ti, y en donde comenzaste a desarrollar un hambre por la presencia de Dios, y tú dices, bueno, desperté, entonces voy a buscar del Señor. Voy a buscar del Señor, me voy a apartar para el Señor, me voy a apartar para construir una habitación permanente. Voy a elegir esos elementos, voy a elegir la cama, voy a elegir la lámpara, voy a elegir la silla, voy a elegir, me falta uno, la mesa, para construir una habitación permanente. No sé cuántos desean eso, que ocurra en su vida. Que tú persigas la presencia. No solamente que la presencia te persiga a ti. Porque es fácil cuando te persigue la presencia. Fíjate, tú caminas para cualquier lado y el Señor te persigue. Pero hay un momento en que de desesperación por la presencia de Dios, en donde dice, Señor, yo quiero ir donde tú estás. Yo quiero ir donde tú estás, Señor. Yo quiero ir. Si tú estás allá, vamos. Señor, si tú vas a ir conmigo, entonces vamos, yo voy a ir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar. Tú vas a ser el que persigue la presencia de Dios, porque ¿sabes qué? No vas a poder vivir sin ella. Esto puede ser una locura para algunos, ¿no? Fíjense que Giesi se adelantó, la palabra cuenta que Giesi se adelantó. Mientras se quedaron conversando la tsunamita y Eliseo, Giesi ya se había adelantado. Ya tomó el Uber y se fue para Sunem. Y fue a sanar el niño y le puso el bastón. Y adivinen lo que pasó, no pasó nada. Le puso el bastón en la cara y le dijo, ya, ahora se tiene que sanar porque Eliseo me dijo que se iba a sanar, ¿no? Y le puso el bastón en la cara y no pasó nada. Y yo dije, aquí me metí en el manso rollo, dijo Giesi. Vine a sanar al niño y el niño no sanó. Fíjense. Entonces, una vez que sucede esto, Eliseo llega con la mujer. Lo mira Giesi y dice, menos mal que llegaste porque me salvaste en la escena. Porque si no, se pudre todo aquí, ¿no? Y la mujer, y dice el versículo 37, perdón, versículo 36, dice que, no sé si pueden poner el versículo 36. Y dice, entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Versículo 37. Dice, ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Fíjense que lo que ocurre aquí con la mujer tsunamita es que comienza a ver a un Dios sobrenatural. Y nosotros estamos en una temporada en donde cuesta ver lo sobrenatural de Dios porque no todos están dispuestos a ser un hombre y una mujer extraordinario. Porque no todos están dispuestos a perseguir la presencia de Dios. Porque muchos de nosotros nos conformamos con las bendiciones de Dios. Tú y yo muchas veces nos conformamos con el bastón. Con el bastón nos basta. Con las bendiciones de Dios nos basta.
Señor, ¿me has prosperado económicamente? Con eso me basta, Dios, muchas gracias. Señor, estoy en una iglesia, estoy en una linda comunidad de fe. Muchas gracias, papá, con eso me basta. Señores, tengo una linda familia. Gracias, papito. Gracias, con eso me basta. Entonces, las bendiciones no digo que sean malas. No digo que sean malas las bendiciones de Dios. Pero cuando nosotros deseamos más las bendiciones de Dios que la misma presencia de Dios, entonces entramos en un conflicto. ¿Saben cuál es ese conflicto? No podemos ver lo sobrenatural de Dios. Fíjense que, y la historia continúa, y la voy a resumir para no leerla, porque si no acá estamos a las 9 y pasa cualquier cosa, ¿no? Y fíjense que en el capítulo 8, es decir, nos saltamos del capítulo 4 al capítulo 8, vuelve Eliseo con la tsunamita, se vuelven a encontrar después que sucede todo esto. La mujer se arrodilla, y fíjense un detalle, la mujer se postra ante Eliseo. ¿Saben por qué la mujer se postra? Si alguien se postrara ante nosotros le decíamos, párate que yo no soy Dios. ¿No? Dale, yo no soy Dios. ¿Por qué? Porque Eliseo tipificaba la presencia de Dios. Es por eso Eliseo no le dice nada. ¿Ya? Entonces, fíjense que en el capítulo 8, Eliseo vuelve donde la tsunamita y le dice que se vaya de Sunem. Le dice, Eliseo llega y le dice, váyanse de Sunem porque va a haber una hambruna tan grande en Israel, tan grande que es necesario que todos nos vayamos. Porque la gente se va a morir, literalmente se va a morir de hambre. ¿Qué hizo la tsunamita? Como una mujer extraordinaria, escucha la voz de Dios. Fíjense, una mujer extraordinaria y un hombre extraordinario escucha la voz de Dios y la obedece. Entonces, Eliseo le dice, anda a la tierra de los filisteos, y allá el Señor te va a sostener. En la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos era tierra enemiga. Los querían con papas fritas los israelitas. Entonces, pero Eliseo le dice, ándate para allá porque el Señor te va a sostener. Entonces la mujer obedece, se va a las tierras de los filisteos a vivir por 7 años, tal como se lo había mandado el profeta. Y fíjense que quien le da de comer, y aquí me parece algo maravilloso, aquí quien le da de comer son los filisteos, a la mujer tsunamita y a su familia. ¿Saben qué? Y el Señor me hablaba de esto, muchas veces Dios ocupa personas no cristianas para cumplir el propósito de Dios con tu vida. Por lo tanto, no desestimes a las personas no cristianas con las que te relacionas. No desestimes a las personas no cristianas con las que te relacionas porque Dios las pone con un plan para llevar un plan y un propósito específico para tu vida. Muchas veces las personas no cristianas son usadas por Dios para encaminar el propósito de Dios para tu vida. Por eso no desestimen las relaciones que tenemos con las personas no cristianas. Pasados los 7 años, esta mujer hizo lo que el Señor le dijo. Pasaron los 7 años y volvió a Sunem. Y en ese momento, el rey de Israel estaba hablando con Giesi, con el criado. Y el rey de Israel quería saber qué es lo que había pasado con Eliseo. Estaban conversando, habían pasado muchos milagros. Eliseo ya se había hecho famoso. Eliseo se había hecho famoso porque hizo el doble de milagros que su maestro Elías. Entonces Giesi le dice, mira, Eliseo hizo esto, otro. Y también resucitó al hijo de una mujer. ¿En serio? Le dijo. Y van a creer que esto es como de película, ¿no? Mientras le contaba esta situación Giesi al rey, iba llegando la mujer de la tierra de los filisteos, venía llegando y se encontró con Giesi y se encontró con el rey. Y Giesi le dice, mira, esa es la mujer, la que viene ahí, esa es la mujer en la que Eliseo resucitó al niño. Entonces el rey le dice, ¿me puedes contar la historia de primera fuente?
Entonces la mujer le empieza a contar todo lo que había vivido con Eliseo, a partir desde que construye la habitación permanente en adelante hasta que resucita a su hijo. Entonces el versículo 6, no sé si me pueden poner el capítulo 8, versículo 6. Y fíjense que dice, ¿es cierto? Le preguntó el rey y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Fíjense que la obediencia a Dios va a traer prosperidad a tu vida. La obediencia trae prosperidad. El Kaizen a Dios trae prosperidad. Fíjense que el rey, al oír la situación y el testimonio de la tsunamita, no solamente le quiso devolver lo que ella antes tenía porque ella se tuvo que ir. Ustedes saben que cuando los inmigrantes se van, llegan sin ni uno, ¿cierto? O llegan con algunos ahorros, pero muchos de ellos llegan sin ahorro, no llegan con todo lo que dejaron en su lugar de origen, ¿no? Entonces ella lo perdió todo cuando fue a Filistea para no morirse de hambre. Y cuando volvió, el rey le devolvió todo, aún las cosechas que ella debería tener, pero no tuvo porque estuvo ausente. Y aquí hay algo que me decía el Señor y con esto termino. Para todas aquellas personas que pensaron que se había pasado el tren, para todas aquellas que se les pasó el tren, para todas aquellas personas que creen que ya lo vivieron todo, para todas aquellas personas que tal vez tocaron fondo, para todas aquellas personas que creyeron que las promesas de Dios son solo para algunas personas. Dios nos dice en esta hora, Dios devolverá todo lo que se había perdido. Dios devolverá todo lo que se había muerto. Todas las promesas que Dios te dio para ti todavía están disponibles para tu vida. No se han ido las promesas que Dios alguna vez te dijo a ti. Dios todavía tiene planes y propósitos con tu vida. Dios, no sé si alguien quiere tomar esta palabra, ¿no? No sé si alguien quiere tomar esta palabra, pero yo lo invito a que podamos orar juntos y el Señor te dice eso. Todo lo que estaba muerto, todavía yo lo tengo para ti. Ese hijo, esa promesa, se va a hacer realidad en tu vida. Esa palabra que yo te di en algún momento de tu vida, yo todavía la tengo para ti. Cuando tú creíste que me habías decepcionado, el Señor te dice, yo todavía creo en ti. Señor, pero te he decepcionado tanto y por tanto tiempo y por tantos años. Pero Dios te dice, yo todavía creo en ti. Yo todavía creo en la promesa que tengo para ti. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y el Señor será fiel en completar la obra que comenzó.